hablando de esta película animada inspirada en la mitología chilena, mezclada también con aventura y fantasía. Y quiero que hablemos ahora, Germán, de los personajes que acompañan a Nahuel en esta travesía de rescatar a su padre de las garras de este brujo. Y este sincretismo que se da entre la cultura de los pueblos originarios y también todas las historias que trajeron los conquistadores españoles a la zona. Claro. ¿Cómo adaptaste, ya lo hablábamos en los bloques anteriores, cómo adaptaste a estos personajes, que a lo mejor alguno de ellos puede tener una historia un poquito más adulta, un poco más fuerte, cómo llegan a ser parte de esta historia infantil familiar? Bueno, en las primeras versiones de guión había mucho más personajes. Había como una ansias de querer colocar a... Claro, de que esto era como todo el corolario así de... Sí, el bestiario exactamente. Así como por este plat, para adentro. Claro. Obviamente en los procesos de avanzar en el guión, uno va como cortando la grasita, que se dice, ¿cierto? En el guión siempre vais sacando lo que no es esencial y va quedando la historia, el centro, que es lo importante. Entonces hay muchos personajes salieron y todos los personajes que quedaron finalmente son porque son fundamentales para la historia. Claro. Pero hubo mucha investigación. No solamente mis viajes personales a Chiloé, sino que también viajamos con el equipo de arte el 2015. Hicimos un banco como de 1500 fotos de arquitectura, naturaleza, luz, gente, ropa, todo. Y también, por supuesto, leer algunos libros. Entonces, claro, hay muchos personajes que son mucho más oscuros y que son como quizás mucho más tétricos en la historia como, entre comillas, real o en la leyenda. Y nosotros lo que hicimos fue un poco adaptarlos al público y a la historia que estábamos armando. Pero está el Chonchón, que es un personaje que a mí me encanta. Está, bueno, el mismo Calcu, que el Calcu viene de la palabra Calcu, en el fondo significa como maligno o brujo. Ruende, está el Trauco, por supuesto. Pero el Levisterio, que es el libro, que es a mí como lo que me parece más interesante, es una leyenda, una mitología que muy poco conocía. Pero el Levisterio, la historia del Levisterio es que había un cartógrafo español que se llama José de Moraleda, si mal no recuerdo el nombre, que llegó a Chiloé. Y este cartógrafo era aficionado a la brujería y a la magia europea. Y él tenía este compendio de brujería y de magia europea que era el Levisterio, este libro. Y que sabía ocupar él. Claro, y cuando llegó a Chiloé y se dio cuenta que estaban las machis, que estaban los mapuches, que estaba toda esta como visión, que también tenía magia y tenía toda esta cosa, él se impresiona mucho con esto y decide hacer una apuesta con una machi, y lo que apuestan es el libro. Claro, hacen un duelo. Hacen un duelo, claro, y él pierde la apuesta. Y el libro pasa a ser ahora parte de la comunidad de brujos de Chiloé. Entonces, de esa forma, este libro llega como de Europa con ese conocimiento de brujería europeo y ahora cae en las manos del... No es menos lo que cuenta Germana. Esa historia que él cuenta, o sea, para que entiendan, estamos hablando de la recta provincia, del mito vivo, todo lo demás. La bruja, la machi, en realidad, es Chilpila, que tiene 17 años aproximadamente. Y eso, la historia no lo sabemos por los chilotes, lo sabemos por las crónicas que iban los escribas al lado de este cartógrafo viendo el poder de las machis chilenas, en donde este cartógrafo pierde y le regala el libro. Lo que hizo el cartógrafo, esto es lo que quiero que entiendan, es parte de la historia oficial de los españoles en Chile. Claro. Ellos vieron y dice que lo que pasó es que este cartógrafo se transformó en un animal, voló, transformó no sé qué cosa en otra, y de repente se da cuenta que nadie lo pesca, y dicen, es que para nosotros eso así, pero a ver, y ya es un duelo, y dice, ya que entre la joven macho y llamen a Chilpila, que está pelando papa, y mira así, dice, ¿qué hay que hacer? No sé, hay que ganarle a este brujo. Y lo que hizo es retiró todo el mar, y toda la gente de los barcos les pidió que por favor se dieran a ella por vencida, porque estaban muertos de miedo, porque hizo que todo el mar se recogiera y que encallaran todos los barcos. Y hizo así unos pases, unos cantos, y dijo, ya que vuelva, gané. ¡Pum! ¡Chao! Así como quien se levanta. Claro, pero para que entiendan, eso está dentro de las crónicas reales de los españoles. Un día fuimos a Chiloé y nos pasó esto y nos tuvimos que ir. Así es loco. Claro, oye, aprovechemos a hablar de los otros mitos que están justamente vigentes en la película, por ejemplo, el tema del Trauco, que debe ser uno de los más
temibles a lo mejor, de los que más terror da, justamente explicar un poquito de este mito del trauco y después ver cómo lo trataste en la película. Claro, pero el trauco, que ahí lo estamos viendo algunas imágenes, cómo se la representa, un ser pequeño, deforme, ¿cierto?, con un arma que gusta de iniciar sexualmente bajo embrujos a jóvenes vírgenes y dejarlas embarazadas, obviamente, con su semilla. Encuentro que aquí la interpretación que hace Germán de este personaje le agrega un valor. Yo insisto, para mí el trauco es como el típico viejo chileno curado de cantina, pero que cuando se tiene que poner serio, hace un puente de autoconocimiento del personaje, que es, de hecho, uno de mis momentos favoritos. O sea, no, perdona, es mi momento favorito de la película. Lo que le induce a inspeccionar en su mente, en sus recuerdos y un mundo mágico, a mí me parece que es súper importante. Eso es por el lado del trauco. Yo creo que le hizo un rescate maravilloso. Sí. ¿Cómo lo trabajaste sin hacer spoiler? ¿Cómo se trabaja un personaje de estas características que nos cuenta Juan Andrés Alfate, que claro, es como bien temido de alguna forma, como rayando ahí en lo moral? Muy funado el trauco. Muy funado. ¿Cómo trabajáis por una película infantil familiar? Bueno, porque claro, efectivamente de ese índice de características que tiene el personaje, ¿cierto? Que son características físicas hasta de cómo actúa o las cosas que ha hecho, nosotros rescatamos que es lo que nos servía, que en el fondo era como esta especie de solitario que vive en el bosque, ¿cierto? Con este gorro como muy agudo, ¿cierto? Como medio rudo, grosero, así como medio... y esas fueron las cosas que nosotros rescatamos, pero la vuelta que le dimos es como, bueno, ¿por qué este personaje tiene esta actitud? ¿Por qué es un poco tan rudo? ¿Por qué es tan así como hosco? El entender por qué actúa así. Claro, porque quizás en el fondo tiene una mala fama. Quizás en el fondo son las personas que le echan la culpa a él y dicen, no, fue el trauco, ¿cachai? Como que al final él se lleva un poco la carga de... paga como los platos rotos, por así decirlo, de cosas que no tienen que ver con él y simplemente se ha hecho una mala fama. Y ese fue el punto de vista que nosotros trabajamos para la película. O sea, dejamos todo, no asumimos que fuese verdad todas estas cosas que en el fondo están asociadas al personaje y dijimos, mantengamos lo esencial, limpiemos algunas cosas y démosle esta vuelta. Propongámoslo como un personaje que es hosco, porque en el fondo está acostumbrado a que sean hoscos con él. Y él vive solo en el bosque y es como un ermitaño. Claro. Y esa fue un poco la vuelta. Y también está el chonchón, que está mezclado como con la idea del tuetué. Sí. Que es súper bueno, que ese sí, dentro de la mitología, así como junto con el caleuche y la pincoya, todos lo conocen. De hecho, la presencia del tuetué o la capacidad de los brujos de transformarse en pájaros, para ir a cuidar sus tesoros o viajar, digamos, donde su cuerpo humano no le permitiría, está permitido. Sí. Entonces, aquí hubo como una mezcla, ¿no? Porque el chonchón es un poquito más tenebroso que esta cabeza voladora con alas, y está para el tuetué, que es una persona mutada perfectamente a su nave. Claro. Sí, bueno, hay personajes y cosas que se mezclan un poco. A veces el tueté también es el chonchón, a veces como que se mezclan un poco. En nuestro caso, el chonchón fue como el personaje que tomamos, que cumple un rol determinado en cierta parte de la película. Nos parecía, claro, que también era un personaje mágico y, por supuesto, esta idea de la cabeza que vuela también es algo que aparece y que rescatamos y que visualmente era muy atractivo. Por ejemplo, no sé, Raiken, que es la ayudante del brujo, que también se le conoce como la voladora. Las voladoras son efectivamente ayudantes del brujo y se transforman en pájaros. Y lo que cuenta en el fondo la mitología de cómo se transforman estos personajes en pájaros es que ellas vomitan todas sus vísceras en un cuenco de madera. Y de esa forma se transforman en pájaros. Obviamente nosotros dijimos, bueno, quizás eso está un poco fuerte para la peli, vamos a encontrar otra forma de transformación, pero en el fondo la voladora como personaje... Le dieron la vuelta. Claro, le dimos la vuelta, sigue manteniendo su esencia, que es un personaje que se transforma en pájaro y que es el ayudante del brujo. Claro. Germán, tú dijiste hace un rato que, muy breve, que habías dejado muchos personajes fuera al principio, ¿cierto? Sí. Dejaron como los esenciales. ¿Hay alguno que tú estás ahí hasta el final como, oh, me habría gustado incluirlo, como que te quedó el corazón apretado por no poder incluirlo? Había una escena donde Nahuel se montaba en un camagüeto. El camagüeto es como una especie de vaca, de toro que tiene como un cuerno, que baja desde el cerro hasta el mar.
como corriendo. Y al parecer los cuernos del camagüeto tienen propiedades mágicas. Esa es una escena que estaba muy bonita, que en algún momento hicimos el storyboard y todo, y que claro, después como por cómo se dio la historia quedó un poco fuera, pero mantuvimos el nombre, por lo menos a nivel de producción internamente, en una taberna a la que llega Nahuel con Fresia. No quiero contar mucho, pero no quiero spoilear. No, claro. Pero esa taberna se llama El Camagüeto Feliz. Entonces tratamos de como el homenaje interno a eso que no pudieron. De veras. Qué buena. Sí. Porque hasta ahora, claro, hemos hablado de cómo se define el perfil psicológico de los personajes y esta vuelta un poco más amigable, ¿cierto? Pensando que es una película que van a ver niños junto a sus familias. ¿Cómo se logra entonces también el aspecto visual? Porque darle vida, o sea, encarnar, poner en la imagen a un trauco, a un chonchón, ¿cierto? Personajes absolutamente abstractos que quizás desde el testimonio que podrías haber recogido en Chiloé de alguna persona que alguna vez lo haya visto y te haya dicho, no, es una persona chica o tiene tal sombrero. ¿Cómo se llega a esa definición final del aspecto físico del personaje? Bueno, ahí entra el trabajo del equipo talentoso de artistas y diseñadores con el que trabajamos. Particularmente toda la línea del diseño de personajes estuvo liderada por Cristóbal Macaya, que es un tremendo ilustrador y diseñador de personajes. Y ahí fue un trabajo de iterar mucho, digamos, hacer muchas. Él hacía muchas propuestas, las revisábamos entre todos, íbamos haciendo los comentarios. Y claro, un poco haciendo el equilibrio entre mantener la esencia del personaje, pero también hacerlo atractivo visualmente para la película. Por ejemplo, con el chonchón lo que hicimos fue mezclar este personaje que ya conocíamos, ¿cierto? Que está como cabeza voladora, pero también la mezclamos con la imagen de un gitano, como con la vestimenta de un gitano. ¿Por qué? Porque en el fondo el rol que cumple en la historia tiene un poco que ver con eso. Pero ahí uno va como mezclando ideas y conceptos y visualidades que finalmente terminan en el diseño, pero es un proceso artístico. Me imagino. A mí me pasa, gracias, a mí me pasa que hay una cosmovisión y una idea de sincretismo tan valiosa, tan bonita, y creo que va a causar, no sé si ha sido así el caso, mucha curiosidad. No sé si las personas que han visto en el extranjero esta gran producción chilena, Nahuel y el libro mágico, se han acercado con curiosidad y te han preguntado, hoy, ¿qué significa esto? Me imagino que es como cuando uno era chico y veía las películas de Ghibli y decía, ¿a qué hacen alusión tales entidades fantásticas? ¿Qué es un Totoro? No sé si te ha pasado lo mismo y se ha despertado la curiosidad sobre la misma cosmovisión mágica o de mito y leyenda que hay en nuestro país. Sí, bueno, de hecho, muchas entrevistas que nos han hecho como de medios internacionales que han visto la película en festivales y qué sé yo, se han focalizado, Wenchuri y Fresia han llamado mucho la atención. Porque claro, igual el pueblo mapuche se conoce afuera, obviamente hay un tema político que está pasando hoy en día que hace, bueno, y no solo hoy en día, hace mucho tiempo, que le da cierta visibilidad, pero no solamente eso, sino que también la cultura como cultura es conocida. Y en el fondo es como un pequeño hilo que la película presenta y que la gente puede tirar ese hilo y puede profundizar. Entonces yo creo que sí, efectivamente ese componente ha llamado mucho la atención en los festivales internacionales.